enviárselos hoy en la tarde en la plataforma Classroom. Una guía, ¿va? Para ir viendo. Sí, Lick, ya la tenemos. ¿De qué tema vamos a ir a hablar? Porque esto es un poco teórico en la parte donde estamos ubicados. Es decir, el curso es teórico, ¿no? Y hay que leer, hay que reflexionar, y por eso lo que yo decía es si leen por ahí un diccionario a la mano. Si hay diccionario jurídico, mucho mejor. Bueno, la tarde anterior hablamos de la norma jurídica, establecimos sus dos elementos, el supuesto jurídico y su consecuencia, ¿verdad? También llegamos con al final de esa tarde de querer clasificar con base a los criterios de juristas, ¿verdad? Filósofos del derecho, de los elementos, conceptos fundamentales, conceptos jurídicos fundamentales para ir construir la norma, en carácter formal, que está constituido por la misma norma y su estructura, y conceptos jurídicos fundamentales de carácter material o real, ¿verdad? Este último hicimos la explicación que material, ¿por qué? Porque eso fue un esfuerzo de calificación y de clasificación hecho por catedráticos del curso en nuestra facultad. Entonces, en ese sentido, se sigue ese lineamiento que no se sale del orden, ¿verdad? Ni el contenido del tema, al contrario, sino que nos fortalece y nos aclara un poco más el contenido, ¿no? de esta parte como elementos fundamentales, ¿verdad? Carácter real o material. Pues aquí vamos a entrar entonces ya el primer concepto fundamental, concepto jurídico, jóvenes, fundamental para ir construyendo pues la teoría del derecho. ¿Ya? En todo momento que hemos venido hablando, hablamos de la persona, ¿verdad? El objeto de la norma jurídica, pues definitivamente va a ser primero la percepción de la persona como ser humano, ¿no? Como ser viviente. Y en ese sentido, lo toman los tratadistas y en nuestra facultad así se ha hecho, como la persona, ¿verdad? El ser humano. Pero como toda teoría, ¿verdad? Que al inducirnos vamos por lo simple, ¿no? Vamos a ir a buscar nuestro apoyo de tratadistas de la materia, porque son los que nos dan la amplitud de conocimiento en este sentido, ¿verdad? Acerca de lo que estamos estudiando. El tema o el concepto, la palabra que estamos analizando es fundamental en este momento. Por lo tanto, yo tomé ahí en la guía que envié la persona, ¿verdad? Y ahí se dan cuenta ustedes todo lo que conlleva, ¿verdad? ¿Qué aspectos debe hablarse para poder entender el primer concepto fundamental de carácter material o real, que es la persona, ¿no? Vamos a ir a hablar un poquito de generalidades para introducirnos, como decía. La palabra persona tiene su origen siempre, jóvenes, que hemos dicho, allá por Grecia. Los griegos entonces, del periodo clásico, específicamente, dentro del mundo aparece este concepto, como persona. Ellos se refieren en el mundo del teatro al ser, al individuo que servía de actor, ¿no? Aquellos que hacían teatro, pues, en ese entonces, pero esa gente se cubrían con una máscara, ¿ya? Este conglomerado en ese momento histórico, pues, no se referían al ser humano, al hombre como persona, sino que la palabra persona, como quien dice, surge en el vocabulario, en el lenguaje del ser humano, pero referido a la máscara con que se cubrían los actores, ¿no?
hoy día se llaman actores o artistas, ¿verdad? Que se dedican a la cultura, en ese sentido, ¿no? Qué curioso, ¿no? que en ese sentido saber en qué momento histórico, en qué espacio de la Tierra se empezó a hablar por primera vez de este concepto, ¿no? Pero nada lo jurídico. En ese sentido, jóvenes, dicha máscara recibía ese nombre, como decía, vocablo que más tarde se refirió al papel que representaba al teatro, al actor, y por último, se refirió al ser humano, al hombre. Primero, como la palabra norma, dijimos, ¿no? Cómo surgió nomo, que se identificaba como un instrumento de medida, ¿va? Y medición de tierra, pero con el transcurso del tiempo, pues dejaron y establecieron ese concepto para norma. Hoy siempre nos hacemos referencia de esta realidad histórica, pues donde surgen pues los conceptos, donde se fueron formando el término jurídico y donde surgió el derecho que hoy conocemos, ¿no? Constituido por normas jurídicas. Por eso se hace este repaso de la historia, del tiempo y del concepto, exactamente dónde surge, en qué momento surgió y a qué se refería. Bueno, desde la óptica general o corriente, persona es el ser humano, abarcando en este momento entonces a todos, ¿no? Hombres y mujeres. Desde el punto de vista biológico, se refiere al ser humano, pero estudiando sus características orgánicas, psicológicas, para distinguirlo de las demás formas de vida que existen, ¿no? La vida animal, la vida vegetal, mineral, etcétera. Nosotros tenemos que tomarlo en cuenta desde el ángulo filosófico. Los tratadistas nos remiten a esta disciplina, ¿no? Hay que profundizar, dicen los argumentos, para poder establecer las razones o justificaciones y llegar a entender a qué se refiere la palabra persona, en este caso, referido al ser humano. Desde el punto de vista filosófico se refiere entonces al ser humano buscando su esfera material o espiritual. Y por último, persona, desde el punto de vista jurídico, para lo que nos interesa, ¿verdad? Es todo ser individual o físico o colectivo. Todo ser humano, por supuesto, de manera individual, ¿verdad? Físico o colectivo, un grupo de personas, que en su momento vamos a hablar cómo es una persona colectiva, cómo será. Que gravita dentro del mundo de lo jurídico, sujeto de derechos y obligaciones. Aquí hacemos referencia siempre al tratadista Eduardo García Maínez, que dice a él acerca de este concepto de persona. Y dice así: persona es todo ente capaz de tener facultad y deberes. Repito, persona para García Maínez es todo ente capaz de tener facultades y deberes. Capacidad, ¿no? Ya habla acá y más adelante vamos a hablar de lo que es capacidad y tipo de capacidad que hay. Y luego la contraposición de la capacidad aparece la incapacidad. Bueno, pero para él entonces recoge esos dos aspectos fundamentales. Aquella persona que tiene facultades y deberes, por supuesto, ¿no? En la actualidad, la categoría de persona jurídica es un concepto jurídico fundamental porque está presente en todas las manifestaciones de derecho. Incluye tanto a los seres humanos individualmente hablando como a determinadas agrupaciones, asociaciones de personas
y las que el derecho reconoce como sujetos de derecho, con personalidad jurídica y por consiguiente con capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones, de manera tal que es un concepto jurídico fundamental para poder estudiar y comprender el derecho. Antes de seguir adelante, hago este reparo. La persona individual, ¿verdad? Que la persona jurídica física somos todos nosotros, pues, nuestra individualidad. Y la persona colectiva, jóvenes, vale la pena ya hacer el reparo, les explico, es el grupo de personas, dicen, una agrupación, etcétera. Un ejemplo es en el campo del derecho privado está las sociedades mercantiles, ¿no? Ámbito de derecho público están las cooperativas, ¿no? Cualquier organización no gubernamental, ¿ya? ONGs, bueno, y otras entidades o instituciones, tan sencillo, un equipo de fútbol o una federación de fútbol, pues ahí hay concurrencia de personas, ¿verdad? Pero tienen que tener a alguien quien lleve la representación, definitivamente, de hablar por este grupo, ¿no? Entonces, licenciado, muy buenas tardes. Buenas tardes. Disculpe que lo interrumpa. Hay un grupo de personas que quieren entrar a su clase, pero no sé si usted le puede dar el sí. Fernando, no mucho le escucho. Ya. Es que hay un grupo de personas que quieren entrar a su clase, Lick. Disculpe que lo haya interrumpido. No sé si los puede aceptar. Vamos, bueno, aquí estamos. Gracias, licenciado. Ya, es que cuando yo tomo sí, vienen tarde los compañeros. Gracias, vamos a... Bueno, tengo que tomar mi mouse para ir ya colocando y admitiendo, etcétera. Bienvenido. Bienvenidos, jóvenes. Gracias, licenciado. A sus órdenes. Vamos, pues. Vamos. Estaba yo con la clasificación, digamos, de la persona individual o persona colectiva. La persona individual es comprensible, ¿va? La persona por sí sola, ¿va? Físicamente hablando, y la persona colectiva ya les fui manifestando, que es agrupación, asociaciones, con los ejemplos que manifesté. Veamos, esas son las personas colectivas. Ahora, pues aquí vamos a ir a referirnos con mayor claridad de estos dos tipos de personas que tenemos acá en nuestra guía de análisis el día de hoy. Hablemos, clases de personas jurídicas. La individual, dijimos, y la colectiva. Aquí tenemos jóvenes, cualquiera de los dos libros que si ustedes ya lo lograron adquirir, pues ahí está esto establecido con claridad y ampliamente, ¿no? Estos dos conceptos. Aquí voy a repetir un poquito de lo que dije anteriormente, creo que vamos a dejar un poquito claro a qué se refiere, porque este concepto es fundamental, como les dije anteriormente. ¿Qué es la persona física o persona jurídica individual? La persona jurídica individual está constituida por el ser humano en cuanto a ser capaz de adquirir derechos y contraer deberes dentro del mundo de lo jurídico. Lo que delimita a la persona jurídica individual no es la totalidad del ser humano. Hay actos y conductas que se producen y que realiza la persona, que no entran dentro de la esfera de lo jurídico. ¿Sí? Por ejemplo, ahora cada uno de nosotros tenemos una conducta, tenemos, no sé cómo llamarle, actividades, acciones muy propias, ¿no? Como el caso el de comer, dormir, reír, etcétera. Es decir, cuestiones muy personales, ¿no? Muy internas. Esto definitivamente no es parte
del ámbito de lo jurídico. Ahora, si entramos en los fenómenos de lo jurídico, pues definitivamente vamos a ir diciendo todo lo que esa persona realiza fuera, es decir, acciones externas. Acciones internas más o menos las que mencionamos, ¿no? Pero hay acciones externas. Por ejemplo, esta persona tiene necesidad de trabajar, por ejemplo, ¿no? Si cuenta con recursos económicos, podrá adquirir celebrar un contrato, adquirir un bien inmueble o una vivienda, qué sé yo, ¿no? Pues podrá adquirir un compromiso de salir fuera del país, por ejemplo, ¿no? A trabajar, pues tendrá que suscribir algún compromiso. Él tiene toda la capacidad, ¿no? Tiene toda la personalidad de adquirir derechos y obligaciones, en este caso, ¿no? Esto es lo que nos interesa, eso es lo que le interesa, mejor dicho, el campo de lo jurídico, donde aparecen compromisos, ¿no? Digámoslo, los compromisos de hacer o dejar hacer, ¿sí? Obligaciones, derechos y obligaciones o deberes. A eso se refiere entonces donde aparece lo interesante, mejor dicho, para el campo de lo jurídico. La personalidad jurídica de una persona, ¿cuándo empieza? Hagan ustedes una pregunta, ¿va? Si es así, para el ámbito jurídico, la ley califica como persona, como ser humano, ¿no? Con posibilidades de gozar de algunos derechos en el futuro, pues definitivamente empieza con el nacimiento, ¿ya? Y esa personalidad jurídica individual o física tiene un inicio, ¿no? Con el nacimiento y termina la muerte, ¿no? Con la desaparición física de la persona, y ahí termina esa personalidad. La capacidad que tiene la persona de adquirir derechos y obligaciones en nuestra legislación, pues definitivamente aparece con ¿cómo dijera yo? La manifestación de la mayoría de edad, ¿no? Una persona, pues en ese sentido, ya de acuerdo a la ley, ¿verdad? Tiene ya los 18 años, pues está en la capacidad de inscribirse como tal en los órganos que corresponden y convertirse en ciudadano. Esta capacidad y tener personalidad ya de actuar por sí solo, definitivamente entonces empieza con un hecho, ¿no? Un hecho, con un acto jurídico, con el nacimiento, con el alcance de la mayoría de edad, o qué sé yo, con adquirir suscribir algún contrato. Bueno, ahí es donde empieza a tener el desenvolvimiento, digamos, de esta persona dentro del área, dentro del campo del derecho. Hay teorías jóvenes que explican el nacimiento de la persona jurídica individual. Es un tema tan especial y nos vamos a dar cuenta, y para esto, por favor, recurran ustedes a los libros que les he mencionado, ¿no? Hay teorías que justifican, explican el origen de la persona jurídica individual. ¿Cómo surge? ¿Cómo empieza? Pues lógica y biológicamente la personalidad o la teoría que explican el nacimiento de la persona jurídica individual empieza con el nacimiento. ¿Ya? El acto del nacimiento, pues definitivamente de una persona, ahí es donde empieza la explicación esta. Una persona jurídica, pues, empieza, dije yo, con el nacimiento y termina con la muerte. Pero veamos qué dicen los teóricos
que argumentan el origen de la persona o de la persona, de la persona jurídica, inicia. ¿Por qué lo tienen? ¿Por qué lo sostienen? Y dicen así: adquiere personalidad jurídica desde el momento en que el feto es separado del claustro materno. Desde ese primer momento, ¿ya? Desde ese primer momento, el ser humano adquiere personalidad jurídica. Hay mucho, en esta teoría, muy bonito, ¿no? Relacionada con esta teoría, ¿ya?, del nacimiento, se han construido dos corrientes. Hay un grupo de teóricos que afirman que para que se dé el nacimiento es necesario que se produzca una efectiva separación, es decir, de la madre, ¿verdad?, que no solo es necesaria la separación del feto del claustro materno, sino que debe haberse producido el corte del cordón umbilical. ¿Hasta dónde llegan ellos a explicar, ¿verdad? Adquirir la personalidad jurídica desde el nacimiento tiene que darse en ese sentido, ¿no? Extraído el feto del vientre de la madre, ¿ya?, y cortado hasta eso, ¿no?, el cordón umbilical. Si no haber sido producido el corte del cordón umbilical, esta no es posible. Entonces, para ellos, el aparecimiento de la personalidad jurídica. Y otros afirman que para que se considere nacido, basta con la salida íntegra del feto del claustro materno, sosteniendo que el cordón umbilical no es parte del cuerpo del hijo y ni de la madre. Solo para ellos, en este caso, saliendo, en el momento preciso, al salir, ese ser humano ya tiene, goza, no sé cómo llamar, de este concepto llamado personalidad jurídica. Ahora, de esas dos teorías, pues definitivamente nuestra legislación en Guatemala se ha seguido, ¿no? Y en este caso, en el Código Civil, que es el cuerpo de norma que establece este concepto de la personalidad, y esta manifiesta que la personalidad jurídica comienza con el nacimiento, situación que coincide con la segunda corriente de la teoría, es decir, basta con sacar del vientre de la madre a la criatura, al feto, dicen ellos acá, sin necesidad de haberle cortado el cordón umbilical. Son aspectos, son análisis muy, muy profundos que se hace del origen de la personalidad jurídica, ¿no? Ellos hablan del aspecto nacimiento, ¿no?, del ser humano. Hay teorías entonces que explican otras formas, ¿no?, de explicación, pero en el caso ellos se sustentan en el acto del nacimiento y lo clasifica en ese sentido. Queda claro, y les matizo, que para la legislación guatemalteca, cuando sean ustedes civilistas, ¿no?, porque esto se pone sobre la mesa en muchos casos, jóvenes, la verdad, el tema de la personalidad, en el sentido de que, en materia civil, ¿va?, en el sentido de que si hay, por ejemplo, se me ocurre, ¿no?, en el momento del acto, un accidente, por ejemplo, ¿no?, por necesidad de salvarle la vida al feto, es decir, fallece la madre, ¿va?, se dan muchos casos así, fallece la madre, pero la criatura se detecta porque aún tiene signos vitales, por lo tanto se recurre, ¿no?, al nacimiento. Bueno, este será un nacimiento quirúrgico. A ver si hay teorías por ahí que hablan de esta posibilidad, pero hay necesidad de este momento sacarlo del efecto del espacio donde está colocado dentro de la madre, pues, y no necesariamente cortarle pronto el cordón para poder decir, mire, hasta este momento se considera que sí tiene personalidad jurídica. Y este es
tan especial en este caso surge. Y si fallece la mamá y sin padre, por ejemplo, y la madre deja bienes materiales, inmuebles, muebles pues, de valor económico, pues definitivamente para esos casos es que se llega a tocar en casos concretos este tema, ¿no? Para llegar al fondo y solicitar a que se le reconozca al niño nacido con vida, por supuesto, y que se le adjudiquen los derechos hereditarios en su momento. Eso es más o menos. Hacer una consulta con ese tema. ¿Quién inscribe al niño al estar fallecida la madre y sin padre? ¿Quién inscribe al niño? ¿Con qué apellido se inscribe para que él pueda reclamar esta herencia? Esto lo tenemos un poquito más adelante. Definitivamente, bueno. Dice, pues hay otra teoría que va a explicar desde consideran ellos desde la concepción, dice usted. Entonces, pues se hará uso en su momento. Sí, para contestarle a usted, pues los apellidos de la madre. Los apellidos de la madre. Si no tiene padre, pues muchas razones, ¿verdad? Y en nuestra realidad actualmente suceden casos así, pues la madre con su hijo esperando el nacimiento en su momento, pero de mala suerte, ¿verdad? Ocurre, porque han sucedido casos así en la vida real. Pues la respuesta es que los apellidos de la madre. ¿Quién podrá representarlos? También vamos a hablar de representación legal, judicial, voluntario, hereditario, por ahí, ¿va? Pero serán los abuelos paternos, abuelos maternos, etcétera. Ausencia de ellos serán los tíos paternos o tíos maternos. Pero mire, esta será explicación profunda en derecho civil posteriormente. Pero eso es lo que, así, en términos generales, y me va a perdonar un poquito a la carrera, le dije, será inscritos los abuelos paternos, si hay. Si no hay abuelos paternos, los abuelos maternos. Y si no, por los hermanos, tíos de la criatura, el lado paterno, ¿no? Y así vamos, la misma ley va calificando y categorizando, ¿no? La posibilidad de representarlos. Gracias, licenciado. Bueno, muy bien. Bueno, ahí está esta teoría muy especial, ¿verdad? Del origen de la persona jurídica individual. Aparece a concebir y a explicar desde el nacimiento. Ahora, hay otros teóricos que son más analíticos, dicen, además de de nacer la criatura viva, pero debe tener otras cualidades. Por ejemplo, dice la teoría de la viabilidad. Esta teoría de la viabilidad sostiene que no basta, dice, con el nacimiento, sino que además para tener personalidad es requisito sine qua non, ¿sí? Que nazca vivo. Que nazca vivo la criatura, viable. Ya que si nace muerto, es como que nunca hubiera nacido. O sea, no se da lugar a la persona jurídica en este caso. Para establecer si nació vivo, en varias legislaciones del mundo se recurren a las de testigos, a los procedimientos de la medicina forense, y hay muchos aspectos de medicina que lo toman en cuenta. En esta parte dice medicina forense, ¿no? Lamentablemente nace la criatura, pero se muere. O en el acto del nacimiento, son segundos, la criatura venía vivo, pero en un segundo muere. Pues serán los médicos que tratarán de ver la posibilidad voy a aplicar esta palabra, de revivirlo. ¿Qué tratamiento, qué métodos aplican ahí para reanimar a la criatura? Y si no es posible, pues esos tendrán los esfuerzos. Dicen ellos, hasta hay que recurrir a los exámenes, a las prácticas forenses, ¿no? Especialmente en los pulmones, para ver si un niño venía con vida, pero en un segundo fallece a través de los pulmones, ¿no? Se hace una evaluación médica, acá, ahí los términos adecuados serán los médicos forenses, lo explican, hacen una evaluación en este sentido, ¿no? Que los pulmones, los órganos, ¿no? Se imaginan ustedes cómo son, ¿no? Los introducen en agua.
si los pulmones, dicen, se elevan, ¿no? Quedan sobre el nivel del agua, eso significa que el niño sí, efectivamente, venía con vida. Ahora, si los pulmones se hunden, van al nivel más bajo del agua, eso significa que el niño ya venía muerto, ¿no? Entonces, por lo tanto, no es posible alegar, hablar y justificar que sí tenía personalidad. ¿Ya? Esos son tan especial. Los teóricos para estos casos, hasta dónde profundizan ellos su análisis para la explicación, en el sentido que en un momento de la vida práctica se ponen en práctica o en discusión derechos sucesorios, por ejemplo, ¿no? Más que todo en este sentido, derechos sucesorios, adquirir los bienes que le pertenecían a los padres, ¿no? Eso para la discusión en derecho civil es tan especial, jóvenes. Pero esto es lo que explica en términos grandes, acá, en términos generales, la teoría de la viabilidad. Si, que nazca, pues, muy bien, se le da la personalidad jurídica desde el nacimiento, pero que venga vivo, ¿no? Ahora, si nace muerto, definitivamente no es posible. Pero si vienen los alegatos, la justificación, etcétera, entonces se recurren a las pruebas que mencioné, prueba de testigo, médico, etcétera, y si no, más aún, ir hasta la prueba de medicina forense. Era más o menos en el ejemplo que mencioné, que yo he leído y que también creo que en el librito de uno de los libros se menciona este ejemplo, ¿no? Bueno, esta parte definitivamente en nuestro Código Civil no queda, pues, atrás, digámosle, ¿no? Porque nuestro Código Civil es el resumen de las teorías de derecho civil en este caso, ¿no? Vamos a ir analizando en otras legislaciones cómo lo establece, ¿no? Que la criatura haya nacido con figura... otro, de habilidad, dentro del aspecto de habilidad, siempre y cuando que el niño haya nacido con aspecto humano. Fíjense que hasta dónde llega a la explicación de esta teoría, ¿no? Porque, y que nazca completo. Que nazca completo. Sí, si no, la incapacidad se manifiesta. Dice, en esta teoría de la viabilidad, que nazca además, dice, un aspecto humano, ¿no? En todos la estructura humana en este sentido, ¿no? Y que de manera completa, ¿sí? En ese sentido, con todas sus extremidades, pues, ¿no? Esta parte, jóvenes, el código en Guatemala, la legislación guatemalteca contemplaba, pero gracias a nuestro sistema, eso fue modificado muchos años atrás. El Código Civil nuestro, el decreto ley 106, eso entró en vigor el año 1965, por ahí. El gobierno de facto, por eso es que le llaman decreto ley. Entonces, hasta ahí se modernizó para la legislación guatemalteca, que esto no se tome en cuenta con estos argumentos que les he manifestado, que es un poquito serio, ¿no? O tajante para poder calificar el nacimiento de una criatura y que venga completo, ¿no? Un aspecto humano. Es un poquito bárbaro en ese sentido, ¿no? Pues le digo, entonces, la doctrina, la legislación guatemalteca se ubica en una teoría ecléctica, es decir, pues dice, está bien, y que nazca vivo, pero el nacimiento, es decir, la persona jurídica surge desde el nacimiento, pero que venga vivo la criatura. Eso es, estos dos corrientes o dos teorías, nuestra legislación lo toma en cuenta, ¿no? Y así está establecido en el Código Civil, allá por el artículo 5, 6, 7, 8 y 9 del Código Civil nuestros jóvenes. Bueno, vamos a analizar un poquito, así rápido, por la hora, la otra teoría que le decía a la compañera que intervino hace un poco. Dice, la teoría de la concepción. ¿Sí?
Esta teoría sostiene que la persona adquiere personalidad jurídica desde el momento en que es concebido, es decir, en el momento que el óvulo se encuentre con el espermatozoide. Sobre este tema existe un gran debate, jóvenes. Este tema de la momento. Ese es un análisis con profundidad, ¿no? En ese sentido, para poder justificar que la personalidad jurídica de un ser humano. Hay mucha discusión hasta el día de hoy. Ya se imaginan ustedes, además de estas, hay religiosos, hay médicos y científicos, ¿no? que concurren, unos que no están de acuerdo, otros que sí están de acuerdo, ¿no? Para justificar esto. Pero les digo, el Código Civil nuestro, en ese sentido también otorga esa posibilidad para nuestra legislación. Dice que el origen de la personalidad jurídica de un ser humano surge desde el momento de la concepción. Hacer ver esta discusión, esta posibilidad, jóvenes, para casos concretos definitivamente, pero que sí nuestra legislación establece, ¿ya? Lo recoge el Código Civil. Hacer ver este sentido, ¿no? De cómo concebir, por supuesto, hay conceptos médicos acá, lo poco que mencioné, ¿verdad? Desde qué momento se concibe, se considera pues la concepción, ¿no? Ahí los médicos nos explicarán. Aquí tenemos dos términos que nos explican así de manera rápida para considerar el origen desde ese punto de vista de la concepción. En virtud de las discusiones, siempre hay como una actitud conciliadora, digo, cuando surgen teorías eclécticas, no solo aquí vamos a hablar, sino que también muchos fenómenos, muchas situaciones de muchos caracteres, aparecen teorías eclécticas que recogen puntos de vista de uno o dos corrientes. Entonces, la teoría ecléctica relacionada con el origen de la personalidad manifiesta que combinando las teorías ya expuestas, la concepción, el nacimiento, y teoría de la viabilidad, la recoge en este sentido y dice, establece que primero se establece en la parte conducente en nuestro Código Civil, le voy a referir dónde vamos a encontrar. En la parte es el artículo 8, creo yo, establece en su parte conducente que al que está por nacer se le considera como nacido para todo lo que le favorece, siempre que nazca en condiciones de viabilidad. Por lo que adopta una posición ecléctica, nuestra legislación, me refiero, ¿no? Que abarca las tres teorías únicamente para ser sujetos de derechos en casos muy especiales, como decía, más o menos con los ejemplos que mencioné por ahí, como la aptitud para ser considerado heredero. Estas teorías, entonces, sirven para los aspectos, los derechos sucesorios mencionaban, ¿no? Es para heredar derechos sobre bienes inmuebles o muebles jóvenes, es decir, cosas materiales, ¿no? Y eso definitivamente se manifiesta, se dan en casos concretos cuando sean abogados, civilistas y notarios, cuando desarrollen procesos sucesorios, tal vez se van a recordar ustedes, es lo que poco que estamos manifestando en este momento. Hablemos un poquito del fin de la persona jurídica y la persona individual. Creo que mencionamos hace un poquito. Antiguamente el derecho establecía la denominada muerte civil. En otras legislaciones, ¿cómo lo consideraba? La muerte civil, ¿cómo conceptualizaba? Digamos, esto consistía en excluir del mundo de lo jurídico a
la persona que llegaba a determinada edad. En Guatemala, los adultos de tercera edad, no sé por dónde empieza. Digamos, si se empezara a los 60, 70 años, diríamos que por ahí termina, ¿va? La personalidad y a través de esta corriente, ¿va? Ideológica, la verdad, muerte civil, dar por muerte una persona en vida. Era uno de los aspectos que se daba en ese entonces, ¿no? Por su llegada a determinada edad. O que por razón de deuda, a veces, la persona que debe y no paga, pues tendrá que ser hoy día, diríamos, orden judicial, ¿no? Pero como eso no se da, como eso no se maneja, no se concibe hoy día en el derecho moderno, en el mundo actual, pues definitivamente esto no se da. También se daba en el caso de la esclavitud, en esas sociedades humanas en la antigüedad, pues definitivamente una persona convertida en esclavo se muere civilmente, no tiene persona jurídica, no tiene capacidad de goce ni de ejercicio, entonces, ¿no? Muerte en vida, diríamos, corrientemente, ¿no? Y si una persona llegaba a prisión, es decir, haber cometido un delito, una acción penal antijurídica, y es sancionada con sentencia, y en sentencia se declara muerte civil. Ya, muerte en vida, repito. Se le negaba tal calidad, aunque siguiera viviendo, pues, viviendo allá en el lugar donde cumple su sentencia, en el lugar donde vive bajo el dominio de otras personas, en el caso de los esclavos, o haber llegado a la edad contemplada en la ley, ya no considerada persona, ya no goza de persona jurídica. Esta parte es un poquito especial en el sentido, pero le hacemos el repaso a los aspectos que van. Aunque ahora en las legislaciones modernas o actuales existen consenso en todo el mundo que la doctrina acerca de que la persona jurídica termina con la muerte física. Eso tanto las legislaciones, tanto los argumentos doctrinarios toman como base que la persona jurídica, hombre, termina con la muerte física de la persona jurídica individual, es decir, cuando cesan los signos vitales de ella. Para establecer el hecho de la muerte en casos de muerte violenta o sospechosa, el derecho se auxilia de la medicina forense siempre, ¿no? Y específicamente de la tanatología. Cuando se hacen las necropsias, la muerte violenta o la muerte sospechosa, para saber las causas que efectivamente está fallecida, se recurren a estas pruebas médicas, ¿no? A mí se me ocurre un momento que se han dado el caso también de que de los infartos, ¿no? De problemas del corazón. Hay personas que sí pierden los signos vitales, pero en un tiempo, hay tiempo corto, tiempo largo a veces, y se toma la decisión de que ya falleció, ¿no? Pero realmente ahí sí se necesita hacer las comprobaciones médicas o científicas para determinar que efectivamente la persona fallece, para efecto de la finalización de la personalidad jurídica. Hasta aquí hemos logrado explicar un poquito rápido lo que se trata de la personalidad jurídica. Persona jurídica individual o física, ¿no? Y mencionamos al introducirnos la persona colectiva. Para ello vamos a hablar entonces del concepto personería. ¿Qué entendemos por personería? Buscamos un poco su apoyo doctrinario, jóvenes.
¿Dónde podemos recurrir? Si tienen algún libro ahí a la vista, apoyémonos con unos de los teóricos del derecho o bien un diccionario. Personería, ¿qué nos dice? Pues, a ver, digamos, ¿qué es personería? Pues, es, jóvenes, la representación, o significa la representación que se ejercita legalmente de otra persona. Es la capacidad para comparecer en juicio, la cual debe ser debidamente acreditada de conformidad con lo establecido en la ley para cada caso en particular. Es fundamental recordar que personería va ligada a la idea. Con este pequeño análisis, jóvenes, nos damos cuenta que la personería es una posibilidad de adquirir, ¿verdad? Es una personalidad de otorgar. Alguien otorga, alguien recibe. O sea, pues que aquí esta parte no surge así como la persona jurídica individual o física, ¿va? Son aspectos muy, muy especiales. Ahora, la personería es el concepto que se utiliza para definir la capacidad de una persona de actuar y representación de otra. Generalmente, si es temporal, se concretiza a través de este ejemplo que les voy a manifestar. Un mandato. Un mandato es un contrato, ¿no? En el cuerpo de derecho civil, la capacidad de una persona de actuar, de realizar todas las acciones, ¿verdad? De derechos y deberes del titular de un derecho, pero por razones de ¿qué? De ausencia, fuera del país, o por razones de enfermedad, o X razón, que no puede llegar a actuar en el ámbito administrativo o el ámbito judicial, ¿verdad? Definitivamente puede, digámoslo, esta palabra, apliquemos esta palabra, delegar su calidad, delegar su capacidad de actuar a otra persona, ¿sí? Entonces, esa relación jurídica que nace entre estos, el que otorga y el que recibe para actuar, esa relación jurídica se llama personería. Así se podemos entender. Por eso es que decimos que es fundamental recordar que la personería va ligada a la idea de representación y que esta es otorgada, bueno, el concepto que leí puede darse también desde la actuación en juicio, ¿no? Cabalmente, alguien tiene un compromiso en una audiencia y no puede actuar, pues ahí tendrá que actuar. Por eso dije en el ámbito judicial. Clases de representación en una personería. ¿Ya? ¿Cómo se dan? ¿Cómo se manifiestan? Yo dije más o menos en el ámbito judicial, perfecto. Entonces, otorgada por una persona. Pero vamos otras posibilidades. Las diversas formas de representación han sido clasificadas por la doctrina de la siguiente manera. Una representación legal. Una representación legal es la que está establecida en la ley, como en el caso de las personas menores de edad, que se acredita con la certificación de nacimiento, ¿sí? La partida de nacimiento, o el nombramiento de los directores de centros de protección de menores, en el caso de los adolescentes con problemas, ¿no? Abandonados por sus padres, y por necesidad el Estado los ha tomado y los ha trasladado temporalmente en una institución de protección ya temporal, y que la mamá o los padres están inhabilitados, que son drogadictos, alcohólicos, qué sé yo, ausentes, pues es el Estado a través de instituciones especializadas, se les otorga por ley la representación de estos menores de edad, ¿no?
el pequeño aquel que tiene padres, para saber quién es el papá, quién es la mamá, y que para poder llegar a establecer quién ejerce la representación legal, pues definitivamente va de la partida de nacimiento de este menor. Esa es la representación legal, ¿ya? En estos dos casos. La representación judicial, que es lo que dijimos un poquito anteriormente, ¿va? Es la que deviene del órgano jurisdiccional, es decir, un juez competente, con la certificación del auto o sentencia, lo acuerda. Es decir, una sentencia, una resolución judicial, acuerda quién va a tener la representación de un menor de edad. Ejemplo, en el caso de los divorcios, ¿ya? Los divorcios, generalmente, el cuidado y protección de los hijos menores de edad le corresponde a la madre, pero el ejercicio de la patria potestad corresponde a los papás. Pero casos especiales o muy particulares es que uno de los dos papás no puede, porque es drogadicto, porque es alcohólico, bueno, causa muy justificada, y que el juez lo considere que no es posible tener la representación de estos menores de edad, pues el juez indicará en el divorcio. Se divorcia o se separan, y el ejercicio de la patria potestad le corresponde a personas. O, en caso normal, digamos, no tan normal de los divorcios, pero si se divorcian pues, la representación legal le corresponde a ambos padres. Entonces el juez indicará, ¿verdad?, en qué momento es decir, cada uno de los padres va a ejercer la representación jurídica de la personería jurídica, perdón, de estos menores de edad. Eso es otorgada por un juez. La representación de estas criaturas, estos menores de edad, judicial, porque el juez otorgó en una resolución, ya en un auto o sentencia, depende del caso. También la personería se puede manifestar y ejercitarse en el caso de los testamentos. Por eso le voy a decir, estamos acá, una personería testamentaria, ¿no? Cuando la representación queda establecida en el testamento y la misma ha sido dispuesta por el mismo testador, es decir, la persona que otorga el testamento, que hace declaración de su voluntad, que acredita, que nombra a una persona que en su ausencia o después de su muerte, la representación la tendrá X persona, ¿sí? Entonces, a través del testamento, si se diera el caso del fallecimiento o hay ausencia de la persona, pues definitivamente nace la representación jurídica. Se va a ejercitar esa representación, ¿no? Por eso es que hay posibilidad de que la personería jurídica también se da en los testamentos. Y lo voluntario, hay una representación voluntaria. Es decir, con su capacidad de libre decisión, libre determinación, nombro una persona para que me represente, ¿no? Que hable por mí, que haga por mí las cosas que me corresponden, ¿no? Ahí impera la voluntad humana, ¿ya?, establecida en el marco de las libertades individuales. Es el caso del mandato comúnmente llamado poder, pues más o menos lo que les dije en la parte de alguien que se va fuera del país, ¿no?, y que surge la representación, ¿no? Este aspecto lo hablamos cuando tratamos de definir el concepto de personalidad. Entonces aquí está debidamente clasificada y esta posibilidad con el nombre de personería jurídica voluntaria, de la que se da por la voluntad de la persona, ¿ya?, de su libre decisión, otorga a través de un documento llamado mandato acá, y aquí ya se hace mención específicamente del mandato, para que se haga que se practique el ejercicio de la representación a su favor. Esto es la parte que podemos decir rápido también
del término personería, cómo se define, cómo se entiende y cómo aparecen las posibilidades. Bueno. Hablemos, por último, creo que nos da tiempo a hablar acá un poquito de los atributos de la personalidad jurídica. ¿Qué podemos decir acá? Atributos. Los, es decir, como posibilidades, ¿no? Como manifestaciones externas de esas posibilidades de actuar, de conducir a favor de alguien, ¿no? Hablar por otros sujetos de derecho. Pero veamos, con el resumen que hemos hecho siempre, ¿no? Los atributos de las personas están constituidas, jóvenes, por el conjunto de facultades, características y situaciones que le permiten viabilizar su quehacer dentro del mundo pero jurídico. Facultad, qué sé yo, si no goza de una limitación de su capacidad de ejercicio, no está señalado, se me ocurre un ejemplo, no señalado en un proceso judicial, está libre, ¿no?, para actuar. Por lo tanto, puede tomar decisiones. Se caracteriza porque es inteligente, honesto, honrado, qué sé yo, para poder actuar, ¿verdad? Son aspectos fundamentales para ser considerado y sí tiene esa calidad de tener personalidad, goza de personalidad, goza de posibilidades de actuar legalmente, jurídicamente, por sí solo, o bien actuar por representación de otras personas. Don Máximo Pacheco, un jurista muy notado, dice al respecto, ¿no? Él entiende, sí, explica los atributos, los concibe como una serie de cualidades, propiedades o prerrogativas que pertenecen a la persona solo por el hecho de serlo. Esos atributos se refieren tanto a las personas jurídicas individuales como a las colectivas. Son estos atributos, por ejemplo, dijimos, la capacidad de actuar. El nombre, ¿verdad?, tiene una identificación, la nacionalidad, el domicilio, patrimonio, ¿no?, de la persona. Es decir, tiene ciertas características, ciertas posibilidades para manifestarse de que sí goza de esa capacidad personal. Es una persona jurídicamente, pues con capacidad de actuar, de ejercer, ¿ya? Por sí solo, repito, o en representación de otro. El estado civil es el único atributo que solamente corresponde a las personas jurídicas individuales, porque los atributos que mencionamos ahí, resumiendo, ¿no?, los atributos dijimos capacidad de actuar por sí solo, representación de otro, cosa de un nombre, pues si es persona física tiene un nombre, si es persona colectiva también se identifica con un nombre, que son los nombres sociales, ¿no? La nacionalidad tiene que manifestarse, manifestando nacionalidad goza de ciertos también de derechos, nacional guatemalteca o extranjera. Una persona no guatemalteca puede actuar en Guatemala, sí puede actuar, siempre y cuando, ¿no? Hay otros aspectos que hay que tener en cuenta para que un extranjero actúe en Guatemala. El domicilio, definitivamente, guatemalteco, viviente en uno de los 22 departamentos de la República de Guatemala, y el extranjero tiene que crear su propio domicilio en Guatemala, ¿no?, manifestar un lugar donde radicar. Y luego tener capacidad económica para poder también sustentar los compromisos que se adquieren, ¿ya?
lo que dijimos, el estado civil es un atributo de toda persona, pero solamente a las personas individuales, físicas, ya, ser humano, pues, soltero, casado, los dos estados civiles que contempla nuestro Código Civil. Ese es un atributo para la persona individual. Y me atrevo a decirles que una persona colectiva debe contar con, pero eso ya será un momento específico cuando se discute un tema de ese tipo. Una persona jurídica, una sociedad anónima o una ONG, pues tendrá que manifestar de que sí, está inscrita en los registros que corresponden, ¿no? Registro de personas jurídicas, o si es persona jurídica privada, registro mercantil, tienen que manifestarse que sí, efectivamente está inscrito en los libros correspondientes. Ya vamos por ahí, no sé si cómo van ustedes. Yo voy a seguir hablando de otro tema porque según nuestra guía que va, nos toca hablar un poquito de capacidad. Y la contraposición de la capacidad, tenemos la incapacidad. Vamos a ver si logramos llegar a tocar ahí en este momento, porque nos vamos cansando de hablar y ustedes de escuchar, ¿ya? Pero vamos a hacer la posibilidad de manifestar el aspecto de capacidad. ¿Qué es capacidad? Hablamos muchísimo que goce de capacidad, que manifieste capacidad, etc. Pero ¿qué es capacidad? La capacidad jurídica, poniéndole ya nombre, en general es un atributo, que dijimos anteriormente, de la persona jurídica derivado de la personalidad. En ese sentido, las definiciones diversas que se dan, que dicen los autores al respecto, siempre hablan del aspecto o del concepto de aptitud, ¿ya? Que tenga esa aptitud, es una aptitud que tiene para poder actuar, es decir, es un atributo de la persona para su actuación, por sí solo o bien es representación de otro, ¿no? Por ejemplo, jóvenes, repasando un poquito, hay un concepto que maneja un tratadista, Federico Porpiña, un tratadista español al respecto de este concepto de la capacidad, y él dice, es la actitud que tiene el hombre o mujer, como ser humano, como sujeto de derecho en toda su relación jurídica. La capacidad, remarcando, es aptitud que tiene una persona, hombre o mujer, para ser sujeto de derecho, adquirir obligaciones y deberes, entonces, ¿no? Generar una relación jurídica. Si no tiene capacidad, definitivamente, pues no podrá adquirir compromiso, no se le puede otorgar, no tendrá credibilidad, en otras palabras. Ahora, esa capacidad, también la doctrina y nuestra legislación hace una clasificación y matiza diciendo que hay una capacidad de goce y hay una capacidad de ejercicio. La capacidad de goce es el grado de aptitud que tiene la persona para ser titular de derechos y obligaciones y ser sujeto en las relaciones jurídicas. Aquí, como aptitud que goza una persona, pues se puede considerar el goce de vivir, el goce de recibir educación, el goce de recibir alimentos, etcétera, en el caso de los menores de edad. O sea, jóvenes, la capacidad de goce también surge desde el nacimiento de una persona, de vivir,
de ser atendido, de comer, de dormir, de educarse, etcétera. Capacidad de goce. Esa capacidad de goce, entonces, también se puede determinar en la forma, más o menos que me expliqué, que surge desde el nacimiento, con todos los aspectos necesarios para la vida, ¿va? Este menor de edad, recibido y dado por alguien, ¿va? Él como derecho de recibir y deber de dar de los padres. Para un menor de edad, pues definitivamente termina hasta cuando este menor de edad cumpla los 18 años, ¿eh? En el caso de Guatemala. En el caso del capacidad de goce. Si un menor de edad, pues huérfano, bienes materiales, muebles o inmuebles, goza de de los frutos de esos bienes, definitivamente a través de sus tutores, de sus representantes, ¿verdad?, legales o judiciales, qué sé yo, de lo que dijimos anteriormente, pero este menor de edad tiene capacidad de gozar de todos los beneficios de sus derechos, derechos de propiedad. En el caso de Guatemala, dijimos, todos nosotros hemos experimentado eso, ¿no? Que nuestra capacidad de goce dado por nuestros padres termina hasta los 18 años, ¿no? 18 años nos convertimos en ciudadanos y a partir de ese momento, jóvenes, aparece la otra capacidad, ¿ya? Además de la capacidad de goce, pues empieza para el ser humano como ciudadano ya la otra capacidad que se llama capacidad de ejercicio. Ya puede ejercitarse por sí solo porque la ley le faculta, le otorga ese derecho. En este tema es bonito hablar algo, un derecho comparado. Es decir, no todos los países tienen determinado que la capacidad de goce termina a los 18 años, como el caso de Guatemala, ¿no? Creo que América Latina tiene todo esto parejo, pero en otras sociedades, en Europa, por ejemplo, empieza a correrse o empieza a tener vigencia la capacidad de ejercicio a los 20, a los 21 años por ahí, ¿vale? Esas son otras realidades y que conocemos, ¿vale?, con las noticias que nos llegan a nuestro conocimiento. Entonces, jóvenes, la capacidad de goce también puede clasificarse desde el punto de vista legal, desde el punto de vista judicial, testamentario también. La legal es la que está determinada de la ley, como en el caso de los menores de edad, en el ejercicio de la patria potestad, corresponde a los padres y a los menores, a los que se les confiere a los directores de centros de asistencia social, ¿ya? La capacidad legal se les da a estos menores o bien también jóvenes, a los adultos. Recuerden que creo que ya hablamos un poquito, hay adultos que llegan a la mayoría de edad, pero que ellos nacen con un defecto congénito, es decir, desde el nacimiento, o bien en el transcurso de vida queda inhabilitado, ¿verdad?, para ejercer sus derechos. Entonces, eso la ley lo establece. En el caso de los menores, ya aquí repasamos, con la ley son los padres, ¿no?, en virtud del ejercicio de la patria potestad. En el caso de los adultos, tienen capacidad de goce, ¿no?, pero la capacidad de ejercicio no. Esto aquí entra entonces para los mayores de edad, les dije, en el caso nuestro, como Guatemala, la Procuraduría General de la Nación, a través de sus unidades técnicas legales de allá, es que son los que establecen las vías y actúan a favor de los menores de edad en virtud de ejercicio de su capacidad de ejercicio. Ejemplo, un mayor de edad, un adulto en su plena capacidad de goce y capacidad de ejercicio, pero que en virtud de su conducta, por ejemplo, hay muchos adultos que son alcohólicos o son adictos a alguna droga, pues ellos definitivamente son declarados interdictos, por
ejemplo, ¿no? Y quién podrá hablar por ellos, ¿no? Entonces, puede ser en este caso, o bien, si son declarados interdictos, pues será a través de una resolución judicial. Ahí viene la otra clasificación. La capacidad de goce se puede también llegar a obtener para estos incapaces, digámoslo así, de los drogadictos, de los alcohólicos, por medio de un juez. El testamentario, pues, te viene del testamento, es la dispuesta por una persona con plena capacidad de goce y de ejercicio en cuanto al cumplimiento de los actos de última voluntad para después de su muerte. Entonces, deja designado en un testamento a la persona para hacer uso de la capacidad de ejercicio, ¿no? Es decir, su nombre, pues, a favor de sus herederos. Hasta aquí podemos dejar, jóvenes, por favor. Les encargo. Yo voy a hacer lo posible de enviarles siempre una guía, pero con la guía que les envío hoy en el transcurso de la tarde se dieron cuenta que nos quedamos a la mitad o menos de la mitad. Entonces, con esa guía creo que vamos a terminar hoy, el lunes, ¿no? Hoy miércoles. El lunes continuaremos. Les deseo feliz tarde. Estoy a sus órdenes. Voy a la otra sección.